Es un honor presentarnos delante de ustedes y primero delante de Dios y darle la gloria a Él por todo lo que somos y lo que podamos hacer, y lo que queremos testificar es por la gloria y la misericordia del Señor. Nosotros siempre hemos considerado somos solamente servidores de Él. La iglesia no es nuestra, es de Dios, y lo que se ha logrado es por Él y para Él. Queremos en una síntesis presentar el testimonio y la acción gloriosa de Dios en cada etapa de nuestro ministerio. Primero quiero hablar un poquito de cómo nació esta iglesia. Nació primero en el corazón de Dios, pero a la vez a través de una carpa. En este lugar, en Combate Celaya 216, en esta unidad Vicente Guerrero, en una carpa a un lado del cine Vicente Guerrero, donde pudimos por muchos años predicar la palabra de Dios con tantas ganas y con tanto amor, donde el primer año tuvimos culto diario, y fue una bendición. Fuimos poco a poco impactando esta unidad, impactando las colonias aledañas, y el Señor fue cumpliendo sus propósitos. Y bendecimos al Señor porque en esa etapa de la carpa, que fueron 4 años, y fue una labor muy bella, con muchas luchas y batallas de todas las pandillas que existían aquí, que eran los vatos locos de la Super 5 y los UVA de la 4, que es la Unión de Vagos Asociados. Eran unas batallas campales fuertes. No eran de golpecitos, sino de balazos, pero para la gloria de Dios pudimos ganar a algunos de esos pandilleros que estuvieron después con nosotros alabando y glorificando a Dios. Unos de ellos era la Noche Negra y el Homogomus, algunos nombres como esos de jóvenes que estuvieron aquí después alabando y glorificando al Señor. Así que el Señor hizo cosas bellas en esa etapa de la carpa. Tuvimos una carpa pequeña y se llenó, y pusimos una más grande y se llenó. Era un proyecto de Dios, y orábamos al Señor porque solamente teníamos permisos de 3 meses, y la gente que empezó a llegar nos decía: y después que ustedes se vayan, ¿qué vamos a hacer? Y les dijimos: no nos vamos a ir, aunque en nuestro corazón luchábamos porque tenía que sacar otro permiso de otros 3 meses. En fin, fueron 4 permisos, y Dios nos fue guiando para hablar con el regente de la ciudad en aquel tiempo y empezar a buscar la autorización para podernos quedar en este lugar. Y Dios abrió las puertas de una forma muy maravillosa. Tuve entrevistas con el delegado en aquellos tiempos, y pudimos, con la gracia de Dios, arreglar esa primera etapa que fue de la carpa, y la gente empezó a consolidarse, a crecer, a desarrollar, y eso fue una bendición. Pudiéramos hablar muchas cosas más. Hay historias muy interesantes de cómo los pandilleros pudieron conocer a Jesucristo. Nada más quiero dar una síntesis de uno de ellos, que este joven, por estar en las drogas, corriendo, lo iban persiguiendo, y se subió a uno de los edificios de aquí de un lado de la carpa, y se cayó y murió. Los pandilleros vinieron para decirme: ¿nos puedes hacer una misa? Y yo dije: ok. Y le dije: tráeme a los chavos. Me trajeron a las pandillas y les hablé la palabra de Dios. Después me dijeron: ¿nos puedes ayudar para la caja? Dije: ¿cómo no? Y pedí, le digo: ¿puedo llevar esta ayuda a su familia de este joven? Me dijeron: sí. Me fui con la pandilla, y afuera de su casa tenían el cuerpo en la calle. Pude predicar otra vez. Pedí permiso a ellos para que al otro día yo pudiera estar en el panteón, y fuimos predicó, o más bien habló el cura, y después del cura yo hablé, compartí la palabra de Dios ahí en el panteón, y se sepultó al chico. Y los pandilleros me dijeron: habían secuestrado autobuses ellos para llevar a las pandillas,
y me dijeron: pastor, adelántese porque nosotros vamos de compras. Y nosotros nos vinimos y ellos, ¿qué era ir de compras? Asaltaron las tiendas que venían de paso de sepultar a su compañero. Entonces son etapas y historias que podemos contarles, pero Dios obrando a través de su palabra en el corazón de estos jóvenes. Pudiera decir, esta es una etapa de la carpa que es toda una historia. Después vino orando a Dios y soñando tener un templo, y en una forma muy maravillosa con el siervo de Dios que nos apoyó aquí, hermano Win y Doris, que nos apoyaron mucho, y ellos nos ayudaron para conseguir un apoyo de Jimmy Swaggart, un hombre siervo de Dios que estaba usando medios económicos para poder hacer templos, y presentó nuestro proyecto y nos autorizaron, y logramos hacer el templo en 3 meses. Una plancha de 800 metros y el templo de 700 metros cuadrados en este mismo lugar, encima del tezontle que teníamos para la carpa. Se puso ese primer templo que nos duró un promedio de 20 años. 20 años estuvimos en ese templo de multipanel que pudimos mantener en una forma bella, hermosa, predicando la palabra de Dios. También en esa etapa de estos 20 años, las pandillas seguían en algunas paredes de ese templo. En una de las batallas campales tuvimos balazos, teníamos agujeros de balas en esas láminas, y fue una forma maravillosa como en una ocasión vino un grupo de americanos para conocer el trabajo que estábamos haciendo, y les tocó una batalla de la pandilla que tuvimos que tirarnos al piso, y ellos grabaron todo lo que estaba pasando. Y después, unos meses después, nos invitaron a California, y cuando nos presentaron en la iglesia nos dijeron: estos son los pastores de la iglesia de los balazos. Y decimos, pues gloria a Dios, porque ellos lo vivieron, estaban espantados por todo el proceso que se había vivido en una de las batallas campales. Aquí alrededor de la iglesia muchos jóvenes murieron, y fue algo interesante porque había un cine aquí a un lado. El cine se cerró, nosotros pasábamos películas aquí también en la carpa, y ganamos almas. Uno de nuestros pastores, un ingeniero, él vino al cine en lugar de ir allá a donde se cobraba, era el cine de aquí de la unidad, y vino con nosotros, que aquí no cobrábamos, y Dios tocó su corazón, salvó a Octavio, y ahora es uno de nuestros pastores. Y alabamos a Dios. Como eso, cuántas cosas más pudiéramos contarles. Esas son las 2 primeras etapas. Después soñamos con tener un templo un poco más grande. Dios empezó a inquietar nuestro corazón para decirnos: amplíen las estacas. Y estuvimos orando, y Dios en alguna forma muy bella también nos fue proveyendo la economía para poder hacer el auditorio que hoy tenemos para más de 1,500 personas, y alabamos a Dios por eso. Es una etapa hermosa que estamos considerando, unas profecías que recibimos no una vez sino varias veces, donde Dios nos dijo que nuestra etapa postrera sería mayor que la primera, y estamos tomando eso. Hoy mismo oramos y pedimos a Dios que nos ayude para no ser una iglesia opaca, sino una iglesia viva, que busque la presencia de Dios, que estemos encendidos, porque enseñamos que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y eso es lo que estamos luchando, y en este 2018 de igual manera estamos buscando lo mismo. Tenemos el reto de conquistar más la presencia de Dios, más la gloria de Dios, y la iglesia está haciendo su labor, las almas están llegando, y Dios está siendo glorificado. Hay mucha historia, hemos tenido luchas, batallas muy fuertes, pero en medio de todo hemos visto la mano de Dios. Dios ha sido glorificado, y por eso a Él seguimos dándole la gloria, porque todo lo que ha pasado y lo que vivimos actualmente es por su misericordia. La iglesia no es de nosotros, es de Dios.
Nosotros solamente somos servidores de Él, y a Él le damos la gloria y le damos la honra. Es una síntesis nada más, pero glorificamos al Dios Todopoderoso, porque a Él le debemos todo. Y por eso glorifico al Señor y comparto a ustedes en síntesis este privilegio de servir a Cristo. Dios les bendiga. Deseamos que la bendición del Padre sea con todos ustedes que nos escuchan, y estamos seguros de nuestra posición, de nuestro llamamiento en este lugar, que al estar aquí Dios nos guió, y todo este tiempo ya de 35 años hemos visto la recompensa, hemos visto la bendición de Dios, hemos visto la provisión del Señor para esta casa. Y desde que llegamos aquí sabíamos y estábamos seguros que Dios nos había traído. Como acaba de comentar mi esposo, las familias nos decían: ¿qué va a pasar si ustedes se van? ¿A dónde vamos a ir? Queremos seguir escuchando la palabra, pero en nuestro corazón estábamos seguros que Dios había puesto este lugar para hacer una puerta del cielo, para hacer una luz para alrededor de estos lugares. Y han sido tantas experiencias, han sido bendiciones, han sido luchas, pero en todo ello hemos visto que la presencia de Dios, la misericordia, la bondad ha estado sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Y como habló mi esposo, hay etapas, y el Señor nos permitió y nos regocijamos que desde la primera etapa todavía estábamos en la carpa cuando se comenzó a trabajar en la primera misión que está en Chalco. Dios movió el corazón de una persona, de un hermano, y él donó un terreno en Chalco, y ahí comenzamos las misiones. Después fuimos para Tlaxcala y Maguillera, Buenavista, Celaya y otros más, Zacango. Y los hermanos que están ahí realmente han sido personas que han nacido aquí en este lugar, han conocido al Señor, y es un gozo poder ver a la gente nacer, crecer, desarrollarse en el ministerio y salir para un llamado muy especial, en este caso el pastorado en las misiones, grupos de evangelismo. Pero Dios ha sido tan hermoso, tan fiel, que a Él ha provisto todo lo necesario. Llegamos aquí y realmente no contábamos con un lugar especial, sino que Dios fue proveyendo, fue abriendo todo lo necesario para que se tuvieran bancas, se tuviera el santuario, todo. De veras nos sorprendió el Señor cuando inquietó nuestro corazón de extender estacas en este lugar, de ampliar este santuario. Cómo nos permitió el Señor en ese espacio, quizás para nosotros corto, pero para el Señor no. El 4 de abril del 2003 fue cuando se puso la primera piedra de este segundo santuario que está en aquella esquina, y para el 7 de julio del 2007 se estaba inaugurando, se estaba dedicando este segundo santuario. Así que si hacemos cuentas del 4 al 3, en 3 años el Señor nos permitió levantar este santuario, que fue un regocijo, y no sabemos de dónde salió, pero una cosa estamos seguros, que nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata, y que a Él le plació abrir un lugar aquí para bendición, para salvación. Y es lo que deseamos, que este lugar salgan ríos de salvación, ríos de sanidad, para bendecir a tanta gente que ha sido bendecida y que pueda seguir bendiciendo este lugar que es puerta del cielo, y que este lugar el Señor lo apartó. No olvidemos que Él es el Dios del cielo y de la tierra, y este lugar es del Señor, y tenemos historia cómo se pudo adquirir este lugar en esta zona, sección de servicios sociales, pero Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y por decreto divino, por voluntad divina del corazón del Señor, este lugar está, y nosotros estamos seguros que Él nos trajo y nos ha sostenido. En medio de todo nos ha sostenido,
y nuestro corazón se regocija al ver a la gente que viene, es salva, crece y ella produce fruto. Y nos gozamos por todo lo que el Señor ha hecho, pero no estamos conformes, sino sabemos que Dios tiene mucho más. Y como dijo mi esposo, la gloria postrera será mejor que la primera.